Hace más de 50 años el mundo se horrorizó al enterarse del Holocausto, la masacre de judíos por parte de la Alemania nazi. Por toda la Europa de la posguerra, en los campos de exterminio, en las quemadas sinagogas y en las paredes de los guetos, estaba garabateado el legado de las víctimas. Fuimos asesinados. Vengadnos, acordaos de nosotros. Algunos de los supervivientes se unieron dispuestos a castigar a una nación de asesinos por lo que le habían hecho a sus familias. Esta es su historia. Llegamos en coche. Nos apeamos dos. Ya sabíamos la dirección. Preguntamos por el hombre y dijimos que querían verlo para interrogarlo. Habitualmente no ofrecían resistencia. Llegábamos, lo deteníamos y nos lo llevábamos. Por lo general íbamos disfrazados de policías militares para no despertar sospechas. Solo después de llevárnoslo le decíamos quiénes éramos y por qué estaba con nosotros. Le leíamos una lista de crímenes que había cometido. Había algunos que confesaban, otros simplemente guardaban silencio. Y luego llegaba el juicio. Mayo de 1945. Después de 6 largos años, la guerra ha terminado finalmente en Europa. El final de la tiranía nazi se percibe como el triunfo de la justicia y la esperanza. A lo largo y ancho del continente, la victoria es como un sueño. Sin embargo, para algunos es la continuación de una pesadilla. En la guerra total que los nazis habían librado contra ellos, los judíos lo habían perdido todo. Habían perdido su identidad, su dignidad y cualquier sensación de esperanza. La victoria solo pone de relieve su tragedia. Para muchas personas que vieron lo que les había ocurrido, la guerra no había terminado. Para ellas decían, la guerra continuaba. Hasta que venguemos lo que les han hecho a nuestras familias, la guerra no habrá terminado. Queríamos vengarnos. Era la súplica de todos aquellos millones de personas que habían destruido.
de aquellos judíos que con su propia sangre escribieron en las paredes de las sinagogas: judíos, venganza por nosotros. Fuéramos a donde fuéramos, en las sinagogas y en otros lugares, aquellas palabras estaban escritas en las paredes. Fuimos asesinados, vengadnos, acordaos de nosotros. Aquellas peticiones de venganzas estaban escritas con sangre, con su propia sangre, y la mayor parte de nosotros estábamos convencidos de que habíamos sobrevivido solo para vengarnos. Nos preguntábamos por qué hemos sobrevivido. Nuestras familias habían desaparecido. Todos estábamos solos. ¿Para qué íbamos a vivir, sino para hacer realidad el deseo de los últimos que fueron llevados a la muerte? Con los aliados al mando, el alcance de las atrocidades cometidas por los nazis llega al dominio público. Para buscar y castigar a los criminales de guerra, se forman departamentos especiales dentro de los ejércitos aliados. Realizan interrogatorios y celebran juicios con las sentencias más severas para aquellos que hayan sido declarados culpables. Las listas de sospechosos se hacen más largas, colapsando el sistema judicial de los aliados. Aunque millones de prisioneros de guerra alemanes son procesados y liberados, la falta de tiempo y de dinero evita que detecten a los criminales de guerra. Algunos de los más notorios consiguen huir. Los europeos miran hacia el futuro, hacia la reconstrucción de su devastada infraestructura. Saldar cuentas del pasado, en especial las que exigen los judíos, no es lo prioritario. Lo único que pueden hacer los judíos es observar mientras los responsables del Holocausto huyen, llevándose con ellos toda posibilidad real de hacer justicia. Durante los largos años de la guerra, muchos jóvenes judíos se alistaron voluntariamente en el ejército británico. Los judíos de Palestina habían presionado al ejército británico para que creara un cuerpo independiente de judíos. Finalmente, el 20 de septiembre de 1944, se formó una brigada entera de judíos bajo mando judío y bajo una bandera hebrea. En noviembre, la brigada es trasladada al frente de batalla de Italia. La experiencia militar que adquieren les servirá a aquellos soldados para crear su futuro ejército para el Estado de Israel. Desplegados a lo largo del río Senio y encarando al enemigo, los soldados no han olvidado la persecución de judíos en Europa. La mayoría todavía tiene familiares atrapados tras las líneas